Selva paranaense, llamada también selva misionera, mata o bosque atlántico, única en el mundo. Ubicada en América del Sur, en Argentina, Paraguay y Brasil. La Casa Grande de los Mbüa guaraní cuenta con especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. La selva es uno de los pulmones verdes fundamentales para Sudamérica y el planeta. Por debajo de ella, el acuífero guaraní, la tercera reserva de agua dulce potable más grande del mundo. Bueno, el agua se infiltra merced a la selva. Las gruesas gotas de una lluvia tropical son pulverizadas por el follaje de los árboles de gran fuste y el agua cae en forma de una fina llovizna. Los troncos y los tallos sirven como retención física del agua. La selva es esencial para la formación y reposición de las aguas subterráneas y superficiales. Colabora en frenar el calentamiento global, previene la erosión hídrica, la eólica y las inundaciones. Contribuye a la formación y consolidación del suelo y a la liberación de nutrientes. Suelo, clima, fauna está concatenada con la selva. Todo está interconectado. La selva paranaense ha sido declarada de alta prioridad a preservar para las generaciones futuras. Es uno de los 5 centros de biodiversidad más importantes del planeta y es el que está en mayor peligro de extinción. Originariamente comprendía 120 millones de hectáreas. En el año 2005 ya quedaba menos del 5%. La mayoría está en la provincia de Misiones, en el noreste argentino. Junto a la selva paranaense resiste la nación Mbüa guaraní. Más de 4.000 personas que en Misiones viven en la selva sufren un lento genocidio por la devastación del monte nativo, su fuente de alimentos y medicinas. Hoy por hoy no se respeta el territorio indígena, donde se hacen las prácticas tradicionales, la caza, la pesca, la recolección de frutas y miel, que es indispensable como medicinas y alimentos, para que nuestros hijos, como sucede hoy en Iguazú, que mueren de desnutrición. Y esto también pasa por eso, porque no existen selva. No es porque no comen, sino que comen alimentos del mercado y ese no es alimento. Creemos que el cuerpo indígena o el espíritu indígena necesita del monte, de la naturaleza, y eso queremos que se respete. En Misiones se talan 32 hectáreas de monte por día. Desaparecen 12.000 hectáreas cada año. Con la selva mueren más de 4.000 especies. El tucán, el oso hormiguero, el yaguareté, la arpía, el macuco, la yacutinga, el pato serrucho, la yerba silvestre, el aguaí, el peteribí, los güembés, los chachíes, el palo rosa, el incienso, el palmito, la araucaria. Se están por extinguir. Las papeleras, las madereras, las tabacaleras, los monocultivos, la extracción de leña para los secaderos de yerba y té, el modelo de turismo depredador, la falta de educación ambiental, la ineficacia de la legislación existente, son las principales causas de la devastación de la selva. Todo esto no será una estrategia a nivel global y continental que favorece la concentración de la tierra y la economía en cada vez menos manos.
el modelo de provincia forestal, de los grandes emprendimientos hidroeléctricos, ¿no es cierto?, o turísticos. Entonces, los grandes apoyos que ha habido del Estado para financiamiento, etcétera, han sido para este tipo de provincia. Entonces, las forestaciones, por ejemplo, tienen una ley especial que a los grandes, sobre todo, que apoya a los grandes terratenientes, que le subsidia, le quita impuestos, etcétera, 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 y hace que haya una gran devastación de toda la selva paranaense, de esa zona que era la principal reserva, incluso en el corredor verde, o diríamos hoy fundamentalmente en el corredor verde. El modelo agroproductivo y de desarrollo, un modelo extractivista, minero, que explota elementos vitales de la naturaleza sin pensar en la salud de los ecosistemas y de la población. Nuestra cultura occidental, o como le quieras llamar, hace 500 años, con esta idea de que hay que lucrar, explotar, acumular, se siente el ser humano aquí, naturaleza allá. Y naturaleza como un almacén de recursos para explotar. La agricultura industrializada necesita destruir la naturaleza para existir. Es una agricultura productivista que tiene como único objetivo utilizar la naturaleza para producir lucro, para producir ganancia, para producir rentabilidad. Esto produce un absurdo, el absurdo de que en la Argentina hoy producimos alimento para 350 millones de personas y sin embargo no estamos dando de comer a 40 millones de personas que somos los argentinos. La biodiversidad biológica es lo que está amenazada por este modelo llamado globalización neoliberal y realmente es un proyecto de muerte. Y los científicos nos están advirtiendo que la desaparición de las especies vivas ha acelerado muchísimo en la década del 90 y eso pone en riesgo la existencia, la supervivencia de la especie humana. Las consecuencias más visibles son el cambio climático, sequías, temperaturas extremas, contaminación de los cursos de agua, el suelo y el aire. La mayor reserva de biodiversidad de la provincia está siendo devastada por las empresas madereras y papeleras. El territorio que rodea al Yabotí, que podría servir como cinturón de amortiguación de este impacto, está siendo contaminado con agroquímicos por las tabacaleras Philip Morris y British American Tobacco. Misiones cuenta con 3 fábricas de celulosa, Papel Misionero, Celulosa Puerto Piraí y Alto Paraná. Entre las 3 emplean tan solo a 1.200 trabajadores. El primer mundo en este momento necesita papel y entonces nos usan a nosotros para la materia prima, fabricando algo que les conviene a ellos. ¿Y por qué acá y no cerca de la fábrica de papel de ellos? Justamente porque ellos acá tienen esa posibilidad de territorio, esa posibilidad de fertilidad y sobre todo la posibilidad del agua. Porque estas plantaciones, como el caso del pino y el eucalipto, recién son rentables cuando crecen rápido. El suelo misionero es ácido por los minerales que contiene, que le dan el color rojo. El pino acidifica de tal manera el suelo, aparte de sacarle el agua, y eso lo vemos en Misiones. Es solo ir un poco a ver los arroyos, las nacientes, las vertientes. Todas esas fuentes de agua están muchísimo menos de la mitad de lo que estaban. Y toda esa agua es el agua que nos robaron. Y ese agua que no va a volver más acá. Llueva lo que llueva. Los arroyos lamentablemente van a ser lechos pedregosos y los saltos de agua paredones negros. Lechos pedregosos, paredones negros, paredones negros. Es la industria que más desmonta, arrasa la biodiversidad dejando desiertos verdes y es la más contaminante. Los metales pesados, el cloro, todos los elementos tóxicos que eliminan todas las papeleras desde allá, desde el Alto Paraná hasta acá, hasta Puerto Mineral, que eliminan al río
eso no está determinado. Y son tan tóxicos porque no producen enfermedad aguda, producen lo que nosotros estudiamos, que es modificación del genoma humano. Si a mí me modifican el genoma humano, no solo estoy yo ya fuera de carrera, sino que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todo lo que vienen después que yo, van a tener el mismo genoma modificado que tengo yo, y por lo tanto van a aparecer las malformaciones. ¿Por qué estas empresas extranjeras están subvencionadas por el Estado argentino? Cuando aquí se acercaron las papeleras, fueron recibidas como grandes panaceas para nuestra economía. Eran los niños mimados de los medios de difusión, eran los niños mimados de los políticos. Es curioso que nuestro gobernador dijo que como tanto lío por eso de la papelera allí en Fraiventos. Dice, aquí en la provincia de Misiones tenemos 3 fábricas de pasta celulósica y no hay ningún problema. Yo digo que le pregunten a los peces si no hay ningún problema y que le pregunten a la gente de Esperanza, de Banda, de Libertad, de Piraí y de Capiobí, si no hay ningún problema, que le pregunten. Mucho choque cultural a nosotros. Y entonces mucho desmonte, cada vez hay menos celo porque hay muchos intereses. Vienen muchas empresas y toda la gente se adueñó de la selva y echan todos los árboles. Es ya conocido en Misiones que pegado a la zona de las reservas de monte en el norte, han entrado, han hecho piquetes y han sacado toda la madera más hermosa que había. Si uno va a Yabotí y cuando uno entra a ese monte, permanentemente salen camiones con leña, con madera. Las máquinas, motosierra. Cuando entraba con la sociedad anónima, ya había un problema, ¿no es cierto? Esa selva de Biosfera Yabotí. Y por las cortes de madera, ahí se va a terminar todo, ¿no es cierto? Se va a terminar indígena y se va a terminar los bichos y todo, ¿no es cierto? Las empresas madereras y la agricultura industrializada voltean el monte nativo, venden la madera y luego viene el fuego, el arado, el monocultivo y los herbicidas. Los árboles muertos sobre la tierra roja, parece que toda su sangre se hubiese volcado en ella. ¿A dónde habrán hecho sus nidos los pájaros de tiniebla? Los pájaros que han volado. Un bosque de árboles muertos, achicharrados. Se destruye el potencial de regeneración de la selva. Por la explotación de monte vemos que la cultura indígena se ve amenazada, digamos, para seguir adelante. La crisis de los productos tradicionales, la baja de sus precios y las políticas agrarias, entre otras causas, lleva a muchos a cortar el monte que rodea las chacras para plantar pinos o tabaco. Yo soy del 25 de mayo. Salí allá por la intoxicación de los venenos, ¿no es cierto? Alrededor mío los vecinos todos plantaban tabaco y yo quería parar y no podía parar porque si no, peor era la intoxicación. La industria tabacalera impone al campesino pautas de producción que implican tecnología, costos, dirección técnica y exigencias. ¿Y al productor qué le queda? No hay beneficio. Yo creo que la gente van a seguir plantando, creen que se van a jubilar, esto, aquello, ese. De millones uno se va a jubilar, por el otro van a morir todos, intoxicados. Los venenos dañan en mayor medida a los que fumigan y a su familia, a la vegetación circundante, a las aguas, al aire, a los animales y a todos, cuando comemos, bebemos o respiramos. Fui al médico tenía mucho dolor de cabeza siempre, y él me decía de que, yo no tomo ni una clase de remedio y a mí me duele mucho la cabeza y yo veo que yo no veo más bien. Digo, tenés que parar con el tabaco, no debes ir ni en el galpón ni nada más, ni una clase, ni ayudar a clasificar.
soy muy nervioso, cualquier cosa yo gano un ataque así de nervio. En el ecosistema de la selva paranaense está el acuífero Guaraní. 1.200.000 kilómetros cuadrados de agua dulce potable. Un gigantesco océano subterráneo desde Mato Grosso hasta La Pampa, que fluye por debajo de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Tardó 14 millones de años en acumularse ahí. Se conecta con la superficie a través de lugares de carga y descarga, como la laguna de Liberá, en Corrientes, y las cataratas del Iguazú, en la Triple Frontera. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero. El tema del agua. Dicen que la gran pelea en el futuro de la humanidad, las guerras del futuro no van a ser por el petróleo, van a ser por el agua, ¿no? Pues dentro de todo el agua potable es un bien escaso en el mundo. Por suerte nosotros aquí en esta región tenemos todavía una reserva muy importante, ¿no? Lo que dicen el acuífero Guaraní, pero eso hay que cuidarlo, Y me estaba comentando cómo están comprando los grandes propietarios y empresas así norteamericanas que están comprando las tierras allí en Corrientes alrededor del estero de Liberá. Bueno, eso el gobierno tiene que enterarse por lo menos, ¿no? El acuífero podría abastecer a 360 millones de personas. Sin embargo, el 50% de la población misionera no tiene agua potable. ¿Está entre las prioridades de las políticas públicas el manejo sustentable de los recursos que poseemos? La población consume el agua de los ríos y arroyos, cada vez más plagados de basura, efluentes cloacales, agrotóxicos y residuos industriales. Esto eleva el costo de potabilización y es poco confiable para el consumo humano. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades están relacionadas con el agua. También afectan los cursos de agua y su entorno la instalación de grandes represas en la región. Las políticas hidroeléctricas agudizan el daño ambiental. Estos embalses que ocupan un segmento del río para producir electricidad transforman la geografía, los ecosistemas y la vida de la gente. Nos ofrecen una casa que nunca va a llegar a ser nuestra. Nos dan un título, nos dan un comodato, engañándole a la gente que es suya, que va a ser suya, de su propiedad. Todo ese cambio que se hace de la parte, digamos, habitacional y del entorno donde la gente vive genera un impacto que no es medible, que no tiene siquiera valor económico y que es difícilmente retribuible a las familias que son directamente afectadas. Yacyretá se encarga de destruir la familia, más allá de la destrucción ambiental que está dando, no destruye la vida a todos. Mi papá, por ejemplo, cuando se fue me frecuentaba, me visitaba, extrañaba el lugar, extrañaba la planta, extrañaba los animales, extrañaba todas las cosas de acá. Se enfermó, cayó en un pozo depresivo. La energía que generan suele tener destinos lejanos, sin abaratar los costos locales de electricidad. Este tipo de obras traen aparejados grandes negocios entre gobiernos y multinacionales, entre empresas privadas, entre los constructores de turbinas. Es decir, hay una cadena de intereses muy grande que está ajena totalmente a la sociedad que vive en el lugar donde supuestamente se construiría una represa. Es un desastre realmente, es por eso que nosotros queremos que sepan por qué nosotros resistimos acá. ¿Y por qué no nos vamos a ir de acá? Porque este es nuestro lugar y este lugar queremos nosotros. No nos vamos a ir ni aunque nos den
porque la plata no paga lo que ellos nos están haciendo a nosotros, ni una casa, ni un título, ni la indemnización que nos quieren dar, nada arregla la vida que ellos nos destruyeron a nosotros. Es por eso que nos vamos a quedar acá. Se inundan grandes extensiones de bosque nativo y el río se vuelve un lago estancado que agrava la contaminación en esta zona de clima subtropical. Yacyretá es una represa hidroeléctrica argentino-paraguaya construida sobre el río Paraná. Desplaza a 80.000 residentes en islas y riberas. La entidad binacional Yacyretá tiene una larga historia de incumplimientos de las obras previstas para atenuar el impacto ambiental del embalse. Sin embargo, hay nuevas represas planificadas para la región por un organismo internacional, el IRSA. Es un plan para construir infraestructura en América del Sur. Las empresas privadas, mayoritariamente estadounidenses, podrían sacar y transportar recursos naturales y mercaderías. Y el IRSA es un poco esto. En cada país hay mega obras que financiadas por el Banco Mundial, financiadas para quienes conviene financiar eso, ¿no? O sea, son los beneficiarios de toda esta política que facilita entonces las vías para que todos estos productos primarios que estamos hablando, sobre todo soja y pasta de papel, sean llevados con mucho más facilidad. El 90% de la población misionera dijo no a Corpus votando un plebiscito. Miremos lo que pasa con Yacyretá. Sin embargo, el IRSA tiene entre sus planes ya presupuestados las represas de Corpus y Garabí. La afectación que se haría a comunidades indígenas, el respeto que los pueblos originarios merecen, justamente es el basamento de la historia nuestra, y nos olvidamos de la gente que estuvo hace más de 2000 años aquí en nuestras tierras cuidando lo que hoy nosotros en nombre del progreso estamos destruyendo. En nombre del progreso estamos destruyendo. ¿Es posible preservar la selva paranaense? En la provincia de Misiones, la ley de Corredor Verde plantea una alternativa a esta situación. Bueno, la idea del Corredor Verde surge hacia 1990 con una publicación de Juan Carlos Chévez que habla de la última diagonal verde. Chévez, en ese momento director técnico de la Regional NEA de Parques Nacionales, ubica dos grandes áreas en la provincia de Misiones, una al norte, conformada por los parques Uruguay y Parque Nacional Iguazú, y una al este por el parque, por la reserva de biosfera Yabotí, y plantea unir esas dos grandes áreas de reserva con lo que él llamaba una diagonal verde que garantiza a perpetuidad la conservación de la selva. Basada en un esquema trinacional de reservas estatales y privadas interconectadas que mantengan los procesos ecológicos y evolutivos naturales de la región, restableciendo el contacto entre zonas de selva que quedan aisladas a través de una red de corredores y de un rediseño del paisaje actual que permita las actividades humanas sin poner en riesgo la conectividad de la selva. Corredor Verde, con lo que nosotros llamábamos la ley de la iniciativa trinacional, podía también expandirse, por así decirlo, con el Parque Nacional do Turvo, que está frente al Moconá, que es un parque muy interesante que tiene Brasil, el Parque Nacional do Iguazú, otro parque realmente muy interesante, la Reserva Moisés Bertoni en Paraguay. Era parte de un complejo de acciones tendientes a tomar conciencia en los tres países involucrados en la selva paranaense. ¿No habría que empezar a pensar en otro modelo agroproductivo? Cambiar la forma de producción dominante por otras que sean social, ecológica y económicamente sustentables. Cuando hablamos de modelos de desarrollo,
Es de suma importancia definir el desarrollo para quién. Si estamos pensando en las grandes corporaciones o si estamos pensando en el pueblo misionero. En este nuevo plan de desarrollo disponemos de la energía que nos da la biomasa, la leña, y la energía que nos da nuestros arroyos y las energías alternativas que existen en toda la provincia. Es de mucha importancia la coordinación entre la universidad y el gobierno para implementar todas las acciones que lleven a un uso racional de la biomasa y del agua de una manera tal que realmente sirva para los intereses de los misioneros. Reconociendo la riqueza y diversidad socioambiental de cada región, buscando de esta manera fortalecer la identidad cultural de nuestros pueblos. Una nueva agricultura es posible, y no solo posible, sino urgente y necesaria, como decimos en el foro. Esta nueva agricultura, donde se rescata lo autóctono, se rescata una relación armónica con la naturaleza, se rescatan las semillas de la región, se rescatan los productos regionales, donde se produce no para el lucro y la ganancia, sino que se produce para satisfacer las necesidades. Esta nueva agricultura está en marcha, es la agroecología. Puede existir una ganadería no como la pampa húmeda a cielo abierto. La silvicultura te da herramientas para que vos tengas ganado debajo del monte, ¿no? No solo debajo del monte, sino debajo de las plantaciones de pino, aquellas plantaciones viejas. El ganado puede tranquilamente desarrollarse, crecer, engordar y ser una forma de ingreso. Recuperando costumbres, la sabiduría y experiencias agroecológicas locales, eligiendo los hábitos de producción y consumo, asegurando la soberanía alimentaria, garantizando la salud de los ecosistemas y de la comunidad como derechos humanos básicos. La única forma de conservar y de mejorar nuestra calidad de vida es en base a la conservación de ese más de 1 millón de hectáreas de monte nativo que queda. Ya sea el pequeño colono tiene que recibir algún subsidio para que él deje en pie, que no lo vea al monte como una reserva económica donde él sabe que esa madera vale y que mañana consiga alguien que le compre, algún maderero inescrupuloso, consigue algunas guías, saca la madera y se la vende, porque es un recurso. El término subsidio puede parecer malo, pero así como subsidian las reforestaciones de pino, se puede subsidiar el monte nativo. Es necesario ya, urgente, parar la deforestación. ¿Qué significa esto? Buscar los métodos técnicos, políticos, ideológicos y financieros para que pare el desmonte. El monte es nuestra vida. La tierra es nuestra vida. Eso es el sentimiento que yo tengo. Desgraciadamente hay hermanos que no comprenden esta forma de vivir, porque los ha enceguecido la obsesión de tener, la obsesión de poseer. En la provincia de Misiones, donde habían 2.700.000 hectáreas de selva, ya solo nos queda 1 millón. A este paso, en 15 años, si no se toman medidas, no quedará monte ni tampoco recursos como el agua o el suelo fértil. ¿Estamos dispuestos a darle una mano a la selva? Se le parece al río tu corazón, corriendo solo y fresco, diciendo adiós, poniendo en cada gota su condición, rompiendo las cadenas por amor. Se le parece al río tu corazón, es tan igual al monte tu corazón, con tantos duendes sueltos jugando al sol, con una enredadera de ilusión, con cada primavera
igual al monte tu corazón. Es como ver el cielo, tu corazón, tan misterioso y bello en constelación. Contando las estrellas, cuento con vos. Brillante nace y muere por amor. Es como ver el cielo, tu corazón. Como un arroyito